a ver el formato del proyecto de grado a nivel de investigación en forma general, por supuesto, o sea, bajo los conceptos que tiene y cómo está formado ese formato para el proyecto de grado modalidad de investigación. Vamos a tratar de terminarlo hoy esto y la siguiente clase hacer una clase práctica donde cada uno trabaje en su casa con algunos conceptos que vamos a generar entre todos de algunos tipos de proyecto de grado, ¿no? De los 3 que hemos visto, cosas que podamos hacerlas rápidamente y en el transcurso de una clase, para que un poco salgan las dudas y un poco se suelten también para tener la capacidad de redacción. Porque a partir de la próxima semana ya tendríamos que estar empezando a redactar nuestro perfil y ahí sí va a haber problemas particulares de cada uno y para ello vamos a cambiar la modalidad de clases con todos los estudiantes a clases solamente personales. Primero, la primera semana será virtual, pero las siguientes semanas pienso que ya va a ser presencial y vamos a tener reuniones personales con cada uno para ir avanzando en su perfil. Entonces, ahí van a surgir algunas otras consultas, pero que ya son particulares de cada estudiante y de cada tema. Eso no podemos globalizarlo en la enseñanza porque sería absurdo si les hablo de alguien que está haciendo o que ya tiene definido un tema de aplicación. Me imagino que por el momento la teoría sobre proyecto de grado de diseño de ingeniería e investigación no le son tan útiles en este momento porque su proyecto de grado va a ser de aplicación. Entonces, es un problema ya particular del estudiante. Y lo mismo pasa si hay cambios de tipos de proyecto de grado entre los estudiantes, ¿no? Va a haber unos que van a hacer investigación y otros de aplicación y entonces los intereses son diferentes. Y entre los mismos de aplicación podrá ser uno estar haciendo aplicación sobre obras de drenaje y otro de aplicación también sobre pavimento rígido. Entonces no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Entonces los intereses de cada estudiante van a cambiar. Entonces por eso vamos a generar ya clases personales con cada uno de ustedes a partir de que terminemos esta parte global y hagamos un pequeño ejercicio la próxima clase donde todos trabajemos en la casa e intentemos hacer objetivos, variables, hipótesis, cosas de ese tipo que nos sirvan después para hacer nuestro propio perfil. Entonces, esa es la idea. Entonces, espero que eso esté aclarado. Y hoy vamos a dedicarnos a lo que tiene en formato un proyecto de grado de investigación.
La palabra investigación es una palabra muy grande, ¿no? O sea, si queremos interpretar en la verdadera dimensión, investigar es producir algo inédito, algo que no existe, algo que vamos a investigar y proponer los resultados como resultados de la investigación, para que todos lo usen en el medio de la ingeniería vial. Entonces, llegar a ese nivel de investigación, nos mentiríamos si van a hacer ese trabajo ustedes, porque ni tenemos los medios en los laboratorios para hacer investigación propiamente dicha así a ese nivel. Los tiempos tampoco darían, las investigaciones profundas que se hacen amerita meses, años de investigación, y no es el propósito de estos proyectos de grado a nivel de investigación. Entonces nos vamos a concretar a lo que estamos entendiendo en el Departamento de Topografía y Vías, la investigación. La investigación la estamos interpretando como una actividad que va a hacer el estudiante sobre algo que haya alguna bibliografía, haya algún avance en otros países, haya documentos básicos para realizar una investigación parecida a lo que se ha hecho en el ámbito de nuestro contexto, o sea, es decir, en el ámbito de Tarija, de nuestros materiales y de nuestros problemas de ingeniería. Entonces, no es una investigación demasiado inédita, del que no haya hablado nadie, y ustedes van a ser los primeros en hablar de ese tema en su proyecto de grado. Entonces, no es a ese nivel. Inclusive podemos llegar a investigaciones muy teóricas cuando estamos haciendo sin que investiguemos propiamente dicho el tema, pero podríamos investigar bibliográficamente y proponer alguna solución a una temática. Un ejemplo, por ejemplo, hay una alumna que está haciendo su proyecto de grado en evaluación forense de pavimentos. Es algo que no se habla con frecuencia, es un tema no muy tratado en la parte de la investigación, pero lo poco que hay sí nos puede hacer entender a qué apunta una investigación de la evaluación forense de pavimentos. Eso del tema forense lo escuchamos mucho en la televisión y en la radio cuando hablan de crímenes, de problemas de accidentes o de alguna muerte, donde queremos saber las causas por las que murió. Ese es el tema médico forense, ¿no? Con el mismo criterio de ese concepto, vamos a pavimentos. Cuando un pavimento consideramos que ya está totalmente deteriorado y ya no sirve para la circulación vehicular, entonces la pregunta es, ¿cuáles han sido las causas para el deterioro? Y en palabras
tal vez absurdas, la muerte de ese pavimento. Entonces, podemos investigar cuáles podrían haber sido la evaluación del pavimento podría darnos algunos indicadores que ha sido el material, el tráfico, el clima, algunas razones por las cuales se ha deteriorado tanto ese pavimento. Entonces, de ahí puede surgir una guía forense desde el ámbito bibliográfico, no tanto como una investigación, porque si queremos hacer investigación de la evaluación de pavimentos a nivel forense, tendríamos que hacer muchos proyectos y tener muchos equipos para evaluar internamente a los pavimentos para una evaluación forense. Entonces, tal vez inclusive haciendo años de evaluación, no vamos a lograr hacer un documento técnico suficiente sobre la evaluación forense. Entonces, no estamos pidiendo ese tipo de investigaciones que nos demandaría mucho tiempo, mucho equipo y mucha experiencia del estudiante que no la tiene. Entonces, que quede claro en ustedes que la investigación que estamos esperando es una investigación de un nivel más bajo, de un nivel que creemos que lo pueden realizar sin que tengamos que propender a algo inédito, algo que nadie ha hecho en el mundo, ¿no? Por ejemplo, se está hablando a nivel de todo el mundo de las investigaciones, la utilización de nanomateriales. ¿Qué son los nanomateriales? Los nanomateriales son materiales más finos que el tamiz 200. Por eso llevan el nombre de nanomateriales. De esos nanomateriales podríamos tener algunos que tengan ciertas características de resistencia que nos pueden ayudar en la formación de mezclas para la utilización en la ingeniería civil. Entonces nos interesaría mezclar nanomateriales en mezclas de concreto o en mezclas de asfalto o en mezclas con cal, con yeso. Entonces, nos puede interesar investigar sobre los nanomateriales. Pero no vamos a hacer una investigación tan profunda porque ni siquiera tenemos material o equipos para evaluar a los nanomateriales en nuestra universidad. No tenemos equipos en nuestros laboratorios. Entonces, pero sí podemos conseguir un nanomaterial. Por ejemplo, el grafito o grafeno, que todos le han conocido al grafeno desde escuela porque es la mina que teníamos en el lápiz. Eso está hecho con grafeno o grafito. Entonces, ese mineral de grafito, si es pulverizado a niveles de más fino que el tamiz 200, se ha convertido en un nanomaterial. Y el grafito es un material resistente, muy resistente. Por eso se lo utiliza en minas de lápiz, ¿no? Porque no tiene un desgaste inmediato. O sea, cuánto dura un lápiz, cuánto dura una mina de un
portaminas, o sea, dura bastante. Entonces el grafito es un mineral resistente. Entonces, algunos investigadores en otros países han empezado a utilizar el grafito para mezclarlo en mezclas asfálticas, por ejemplo, en un porcentaje para que aumente la resistencia de la mezcla, ¿no? Entonces, eso sí podemos hacer, esa investigación con nuestros materiales, con nuestro cemento, con nuestra dosificación y incorporando porcentajes de grafito, podemos ver qué pasa con la mezcla cuando incorporamos grafito. Entonces, esa es una investigación que la podemos hacer. Es más, ya lo han hecho, lo están haciendo algunos de sus compañeros, ¿no? Entonces, a ese nivel es la investigación en el proyecto de grado. Entonces, no se asusten que cuando les decimos investigación es algo inédito, algo que no está en los libros, que ustedes van a ser los primeros en sacar resultados. No es así, no es así. Entonces, más bien de temáticas que ya han investigado, ya han encontrado algunos resultados que quisiéramos corroborar con investigaciones, con nuestros materiales, con nuestros métodos, con nuestras características para ver si podemos corroborar a lo que dicen otras investigaciones en el mundo. A eso queremos llegar. Entonces, espero que quede claro qué tipo de investigación queremos hacer. No entiendan que la investigación va a ser eminentemente inédita y pura, ¿no? Entonces, una investigación en forma general tendrá un 20% de teoría y un 80% de la investigación. Entonces, quiere decir que la investigación es más práctica que la aplicación. En la aplicación habíamos dicho que va a tener 60% de teoría y 40% de la aplicación. En la investigación no, es menos la teoría y más la parte práctica investigativa. Entonces, podríamos dar en grandes rasgos, o sea, no es exacto, de un 20-80. Podrá ser un 25-75 hasta un 30-70, pero no más teoría, porque no necesitamos esa teoría, sino la suficiente al tema de investigación propiamente dicho, porque ya no necesitamos una teoría como un marco teórico a alguna temática general. Del tema que le estaba hablando de utilizar los nanomateriales, no necesito tampoco poner en marco teórico el pavimento, tipos de pavimento, componentes de los pavimentos, materiales en los pavimentos. No puedo poner tanta teoría porque no me interesa. Me interesa qué efecto tiene el nanomaterial en la mezcla. Entonces, primero tengo que estudiar a los materiales que voy a utilizar en la mezcla, estudiar al nanomaterial en sus características y después producir las mezclas, estudiar las probetas de investigación y sacar resultados y hacer una valoración de los resultados estadísticamente y de análisis y mostrar resultados. Entonces, no voy a pretender tener demasiada teoría. Y además esa teoría, a diferencia de la teoría que hemos puesto en el método de aplicación,
en la investigación, lo correcto no es un marco teórico. Lo correcto es el estado de conocimiento. Y al decir estado de conocimiento, estoy hablando de qué se ha sacado en la literatura o en la bibliografía sobre el tema. Entonces, sobre esa investigación con nanomateriales, ¿qué tiene? ¿Qué se ha hecho a nivel Bolivia, a nivel del mundo? Eso es la teoría que nos interesa. No nos interesan las partes del pavimento, los componentes de la mezcla. No. Nos interesa el estado de conocimiento de la línea de investigación. Entonces, hay menos teoría, pero una teoría más específica, más difícil de hacerla, porque en la aplicación es otro tipo de teoría que está en todos los libros. En la investigación, esa teoría tiene que estar en trabajos de investigación similares. Entonces, es bueno que busquemos ese tipo de teoría para poner en ese 20% a 30%, ¿no? El resto, o sea, el componente grande es hacer toda la parte práctica que implique más laboratorio, ¿no? Es casi todos los proyectos de investigación apuntan hacia hacer trabajo de laboratorio. Entonces, en laboratorio tengo que trabajar con los materiales, con las mezclas, con las roturas de probetas, de vigas, o sea, tengo que hacer lo más que pueda en laboratorio. Entonces, de esa manera es la parte investigativa. Entonces, al igual que los demás proyectos, también tengo que empezar por una introducción. Esa introducción, como en los demás casos de proyecto de grado, debe ser una página donde explique a grandes rasgos qué contiene mi proyecto de grado de investigación. Entonces, será una redacción propia de cada uno de ustedes, pero que abarque en generalidad qué va a contener el documento de proyecto de grado. Luego pasamos a la revisión bibliográfica, pero ahí es diferente la revisión bibliográfica. No es la revisión bibliográfica de un marco teórico, es una revisión bibliográfica de un estado de conocimiento sobre el tema de investigación. Entonces tengo que buscar particularmente, es muy difícil que encuentre libros. Voy a tener que hallar revistas técnicas, publicaciones de investigaciones. A otro nivel tengo que hacer la búsqueda porque no va a haber un libro que hable de nanomaterial, aunque puede haber, pero muy general, no apuntado a la investigación que estoy haciendo, que también puede servir para poner algo de teoría. Pero la mayor teoría que estamos esperando es la teoría del estado de conocimiento de la investigación de esa área que estoy queriendo investigar. Entonces, es una teoría un poco más específica, ¿no? Que tengo que buscar. La voy a encontrar sobre todo en Internet, que ahora tienen mucha facilidad para la búsqueda. Voy a encontrar trabajos técnicos, revistas, inclusive investigaciones que se han hecho sobre esa temática, ¿no? Se puede encontrar.
Y de ahí lo más importante, pondré en esta revisión bibliográfica que con 10 páginas es suficiente para el perfil y con unas 20 a 25 páginas es suficiente en el proyecto de grado. Entonces, una bibliografía más pequeña que en el anterior tipo de proyecto de grado, pero más específica. El tercer subtítulo es la justificación. Y pasa exactamente similar a la justificación que hemos visto en diseños de ingeniería y en proyectos de aplicación. La justificación es el por qué estoy haciendo, para qué, a quiénes va a servir, dónde se va a utilizar, qué efectos técnicos voy a obtener, qué efectos económicos puede representar. O sea, son muchas incógnitas que podrían darme sus respuestas, la justificación del por qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir lo que les había sugerido, que para buscar varias justificaciones es bueno que me haga preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué se va a hacer? ¿Quién lo va a utilizar? ¿En dónde lo voy a utilizar? ¿Cómo va a favorecer? ¿Qué va a pasar con la parte económica, con la parte técnica? O sea, son preguntas que me puedo hacer a la temática, cuyas respuestas las puedo anotar como párrafos, y esos párrafos van organizados, van a representar la justificación del tema. Entonces, el estudiante tiene que ser capaz de justificar su tema. Una vez que ya tenga la justificación, voy a la parte del diseño teórico que hemos visto también en los anteriores modelos de proyecto de grado, y ahí tenemos el planteamiento del problema. Acá esto del planteamiento del problema es mucho más específico que comparado con el planteamiento del problema a nivel de aplicación o a nivel de diseño de ingeniería, ¿no? Porque aquí es específicamente voy a investigar algo. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que estaba manejando, el uso de los nanomateriales en la resistencia de mezclas asfálticas y de concreto, entonces mi problema es la resistencia, ese es mi problema. O sea, siempre quiero mayor resistencia en una mezcla de concreto o una mezcla asfáltica. Siempre estoy tratando de diseñar una mezcla resistente a las cargas de tráfico. Entonces, mi situación problemática me va a hablar de ese problema, de la resistencia de los pavimentos generados, o sea, construidos por mezclas de concreto, mezclas asfálticas, a las cuales quiero incorporar o quiero investigar qué efecto le produciría un cierto porcentaje de un nanomaterial. Entonces, la problemática está en la resistencia. Entonces, la situación problemática es mucho más concreta de una investigación. No es tan amplia como una aplicación. Una aplicación podría utilizar muchas líneas para llegar al problema, que me hablen de la situación problemática de los pavimentos en general. Pero acá no. Acá en la investigación es algo puntual.
algo que me oriente a llevarme a la investigación que va a tener mi proyecto de grado. Entonces, la situación problemática, que antes podía ser hasta una página de redacción, acá podría ser media página suficiente para explicar cuál es el centro de mi investigación respecto a la situación problemática por el cual quiero realizar la investigación. Y de esa redacción de la situación problemática, sí tengo que ser capaz de sacar el problema. Entonces, el problema a nivel de una interrogante, ¿no? ¿Será que a través del uso de nanomateriales voy a resolver el problema de resistencia en mezclas de concreto y mezclas basálticas? Ese es mi problema, que tengo que resolver con todo el proyecto de grado, para poder decir al final, sí, evidentemente la utilización de estos nanomateriales aumenta la resistencia en un 10, 15, 12% a la resistencia normal. A eso quiero llegar, ¿no? Entonces, en el planteamiento del problema, la situación problemática y el problema son mucho más específicos, más puntuales, que tienen que orientar exactamente a la investigación que me estoy planteando. Entonces, su redacción no es tan amplia, no lleva varias páginas, nada. En una página es por demás, o tal vez menos de una página, voy a tener la situación problemática y el problema. Pero es más específica, entonces sí tengo que saber qué estoy investigando, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Porque si no pongo nada tanto en la situación problemática como en el problema, o pongo cosas demasiado generales, a mejorar los pavimentos, por ejemplo. No, o sea, mejorar los pavimentos es una palabra demasiado grande. ¿Cómo se puede mejorar? Entonces, se puede mejorar con un mayor espesor, se puede mejorar con utilizar otro método de diseño, se puede mejorar con darle mejores materiales, o sea, se puede mejorar. No, entonces no es mejorar, porque tendría que hacer mucha investigación para decir esto mejora, esto mejora y en estos porcentajes. Entonces, mi investigación sería demasiado amplia. Entonces, es más puntual. Es más puntual la investigación, tiene que ir a algo muy puntual. Quiero investigar qué efecto va a tener el nanomaterial. Ese es mi problema, ¿no? Una vez que tengo definido mi situación problemática y problema, ya puedo determinarme objetivos. El objetivo sigue siendo bajo el concepto de que debe mostrar una acción a realizar, cómo lo voy a realizar y a dónde voy a llegar. Entonces, en la investigación, el objetivo también tiene que ser fácil de redactar, porque la acción que voy a realizar tiene que ser clarísima, porque eso estoy haciendo en la investigación. ¿Bajo qué condiciones estoy haciendo? En el caso del ejemplo, bajo la incorporación de nanomateriales. ¿Y qué voy a hacer? Voy a medir resistencias. ¿Y cuál es la aspiración? Obtener mayores resistencias comparadas a las
mezclas normales. Entonces, está dado la acción, la condicionante y la aspiración de la investigación. Es más fácil en este tipo de proyectos de grado hacer el objetivo, porque es muy concreto. O sea, no podemos salir con redacciones ambiguas. La redacción es muy concreta en una investigación, porque algo quiero investigar. Quiero ver qué pasa con, si le pongo a la mezcla asfáltica, si le pongo polímeros. Entonces, eso es lo que voy a poner en el objetivo. ¿Qué condicionantes voy a utilizar polímeros? ¿A qué quiero llegar? A ver las propiedades que me genera el polímero en la mezcla asfáltica. ¿Y cuál es mi aspiración? Es que llegue a mejorar esas propiedades que estoy diciendo, como la viscosidad, por ejemplo. La viscosidad es la capacidad de deformarse sin romperse. Esa capacidad aumenta la mezcla asfáltica si es que tiene polímeros, porque el polímero es un plástico y el plástico le da características de mayor viscosidad. Entonces, es concreto. Entonces, el objetivo es más fácil hacerlo en un proyecto de investigación que en los demás, porque es puntual. Es algo concreto que debe estar muy bien definido por el estudiante para saber qué es lo que va a hacer, qué quiere investigar. ¿No? No puedo dejarlo con ambigüedad, o no puedo estudiar varias cosas a la vez. No. O sea, una investigación es puntualmente para algo, ¿no? Puntualmente para algo. Entonces, tengo que ser más específico. Y en los objetivos específicos, sí tiene que haber los objetivos específicos teóricos, los prácticos y los concluyentes. En los teóricos van a ser menos, o será uno o dos, que hablen del estado de conocimiento. O sea, ¿qué parte de la teoría me va a llevar a esa investigación? O sea, como no son investigaciones nuevas, no van a ser inéditas, porque inédita sería estudiar, por decir algo, algo que no se haya hecho. O sea, ¿qué efecto tendrán los meteoritos en la mezcla de asfalto? Entonces tendría que conseguir el material de un meteorito, estudiar eso no se ha hecho, evidentemente, pero no lo voy a hacer tampoco acá porque no tengo los medios para estudiar al meteorito. Entonces, los objetivos específicos son más concretos y van a ser menos teóricos. O sea, los teóricos será uno o dos que se oriente al estado de conocimiento de lo que se conoce sobre estas investigaciones. Entonces, esa teoría de otras investigaciones en otros países o en nuestro país sobre el comportamiento del uso de nanomateriales, sí me podría dar un objetivo teórico. Después tengo que tener objetivos prácticos. Los objetivos prácticos son qué voy a hacer en la investigación. Y ahí sí tengo que tener claro cuáles son los pasos que voy a hacer, y esos pasos me van a significar los objetivos. Preparar los materiales,
a hacer la dosificación, realizar las mezclas, hacer probetas para las mezclas, curar las probetas, hacer rotura de las probetas. Todo eso son objetivos prácticos. Entonces, van a ver los objetivos prácticos. Y los objetivos concluyentes es llegar a los resultados que me va a dar la investigación, más las conclusiones que pueda sacar de esos resultados y las recomendaciones que pueda sacar de todo el proceso investigativo. Entonces, puedo tener problemas que me haya pasado en el proceso de la investigación, como efectos de temperatura o efectos de la humedad, algunas cosas que puedan servirme para recomendar para futuras investigaciones. Entonces, va a seguir existiendo en los objetivos específicos, objetivos teóricos, objetivos prácticos y objetivos concluyentes. Así van a estar armados los objetivos específicos. Aparte de los objetivos específicos, acá en los proyectos de investigación, sí tiene que haber una hipótesis. O sea, acá es indispensable una hipótesis. No hay una investigación sin hipótesis, porque una hipótesis es una redacción que escribe el investigador de qué es lo que pretende, a qué le quiere llegar con la investigación. Es decir, si voy a hacer la investigación de los nanomateriales, mi hipótesis será si incluyo nanomateriales en las mezclas de concreto y asfalto para pavimentos, entonces voy a conseguir mejores resultados de resistencia. Esa es mi hipótesis. Ahora, lo que no está definido si esa hipótesis va a ser verdadera o va a ser falsa, porque podría ponerme una hipótesis que no se va a cumplir. Yo estoy pensando que el nanomaterial, por ser un mineral duro y resistente, va a aumentar la resistencia de las mezclas que voy a hacer de concreto y asfalto. Pero por ahí el nanomaterial, por la cantidad que tiene, no es significativo y más bien es más importante el esqueleto mineral que le dan los agregados, y el nanomaterial no tiene mayor influencia en la resistencia. Y entonces mi hipótesis que me he planteado resulta falsa. No hay un aumento de la resistencia. Podría ocurrir. Puede ocurrir investigaciones cuyos resultados sean negativos. Si yo he esperado que dé mejor resistencia, no me da mejor resistencia. Por ejemplo, han hecho muchos proyectos de grado sus compañeros con mezclas de concreto porosas. La mezcla porosa tiene una característica de tener mayor porcentaje de vacíos. Normalmente una mezcla debe tener entre 3 y 4% lo ideal de vacíos. En cambio, una mezcla porosa puede llegar de 20, 25, 30% de vacíos. Entonces, al tener muchos vacíos, la mezcla se convierte más débil en resistencia.
Entonces, si estoy pretendiendo con una mezcla porosa mejorar la resistencia, estoy yendo por una hipótesis equivocada. No va a mejorar la resistencia nunca. Pero si yo estoy yendo con una hipótesis de que quiero mejorar la transitabilidad del agua bajo la mezcla porosa, que quiero que pase el agua y vaya a un punto donde la pueda captar, entonces la mezcla porosa sí puede funcionar, porque por ser tanto porcentaje de vacíos, puede dar posibilidades de varios flujos de agua que estén en medio de la mezcla. Entonces, para ese fin sí sirve, pero para resistencia no. Si yo le pongo resistencia como lo han puesto algunos de sus compañeros que pensaron que iba a mejorar su resistencia y haciendo sus probetas o sus vigas les daban más bajo sus resistencias a medida que aumentaban el porcentaje de vacíos, entonces su hipótesis era nula. No se cumplía su hipótesis si era mejorar la resistencia. Entonces, puede darse así, puede darnos resultados negativos, aunque no sería lo más común, porque el estudiante en su estudio del tema, en leer un poco la bibliografía, tendría que darse cuenta a qué está queriendo llegar y siempre tratar de llegar a una hipótesis positiva que la pueda demostrar con sus trabajos de investigación, ¿no? Entonces, pero siempre tiene que haber hipótesis, porque si no hay hipótesis, no sé qué estoy haciendo con la investigación, ¿no? No sé a dónde quiero llegar. Entonces, no estoy haciendo, por ejemplo, mezclas porosas para ver cuál es el procedimiento de un hormigón poroso. Eso no es una investigación. Ustedes ya saben por tecnología del hormigón cómo se hace una mezcla de hormigón. Entonces, que sea poroso, sí va a cambiar los cálculos, todo, pero ya saben el procedimiento. Entonces, eso no puede ser un proyecto de grado, ¿no? Eso no es una investigación. Eso es un procedimiento. Entonces, sí tiene que haber hipótesis y pensando que esa hipótesis sea verdadera y la pueda demostrar con mi trabajo de proyecto de grado. Otra cosa que es importante, indispensable en los proyectos de grado de investigación son las variables en el proyecto planteado. Siempre va a haber dos tipos de variables en cualquier problema de ingeniería. Y la investigación es un problema de ingeniería. Entonces, ¿cuáles son esas variables? La variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es aquella que no va a cambiar en el proceso de la investigación. Es decir, por ejemplo, en esa mezcla con materiales de grafito, tanto en concreto como en asfalto, el cemento y el asfalto no van a cambiar, pues van a seguir siendo los mismos, ¿no? No van a cambiar. Entonces, son variables
independientes. Pero lo que sí va a cambiar son las resistencias que va a tener esas mezclas si le incorporo el grafito. Pienso que va, según mi hipótesis, va a aumentar la resistencia. Entonces, la variable dependiente es la resistencia de la mezcla con incorporación de grafito. Entonces, estoy teniendo esa resistencia es dependiente de la cantidad de grafito. Si le pongo más grafito, puede aumentar la resistencia, y si le pongo menos grafito, puede disminuir la resistencia. Esa es mi hipótesis. Quiero demostrarla. Entonces, para eso, tengo que tener una variable dependiente. Entonces, las variables siempre van a ser estas dos, que pueden ser una o varias, ¿no? En este caso hemos hecho ejemplo de una, pero pueden haber más variables independientes y más variables dependientes. No hay una restricción de un número, pero sí son dos, las independientes y las dependientes. Ahora, primero hay que definir a estas variables de manera que esté claro cuáles son las variables que van a cambiar con la investigación y cuáles son las variables que no van a cambiar con la investigación, ¿no? Eso tiene que estar claro y definido. Porque si no está definido, por ahí en el trabajo de la investigación estoy queriendo hacer algo, tocar una variable que no debería tocar. Cuando estoy estudiando los nanomateriales, no tengo por qué tocar el tamaño máximo del material. Porque si cambio el tamaño máximo, estoy cambiando la mezcla. Estoy haciendo otra investigación. Entonces, no es mi única variable dependiente, es la utilización del grafito. Y siempre debo tratar de tener para ustedes una sola variable dependiente, porque si tienen varias variables dependientes, va a ser más larga su investigación, porque puede generar, si no solo quisiera ver la resistencia, y también quisiera ver si el grafito afecta al porcentaje de vacíos, ya son dos variables dependientes. Si además del porcentaje de vacíos quisiera estudiar qué pasa con la deformación de la mezcla al ponerla sobre el pavimento, entonces ya son tres variables dependientes que quiero estudiar. Entonces, para ustedes como alumnos, mejor si se definen pensar en una sola variable dependiente, que una sola cosa quieren estudiar, bien concreta, resistencia, nada más. Lo demás, todo sigue igual. Entonces, sí tiene que haber variables dependientes e independientes. ¿Qué nos interesa además de definirlas cuáles son? Nos interesan sus conceptos de esas variables, sus unidades y su forma de medición de esas variables. Entonces, a todo eso se llama la operacionalización de las variables. Tengo que saber operacionalizar las variables. O sea, ¿cuál es su concepto? ¿Dónde están estas variables? ¿Qué unidades tiene? ¿Cómo las voy a medir? Entonces, eso normalmente las colocamos toda esa operacionalización en un cuadro donde están
todas las variables, todos sus conceptos, todas sus unidades, todo su forma de medir, etcétera, etcétera, ¿no? Es la operacionalización de la variable. Tal vez esta parte es un poco más compleja y más difícil entenderla, pero todo depende de cada tema. No les puedo dar un ejemplo global para todos y así se escribe las variables y así esta es su forma de operacionalización. No, les mentiría. Cada tema puede tener diferentes variables independientes y dependientes y su operacionalización también puede ser diferente. Entonces eso lo vamos a ver en cada caso de sus temas para definir. Pero nos quedamos con el concepto de que debemos definir variables independientes y dependientes y debemos organizar su operacionalización. Y para terminar la parte teórica, tenemos que hacer el contenido preliminar. Para mí este punto del preliminar, pese a que ya los hemos hablado, que son los capítulos y los subtítulos, vuelvo a insistir en que esto para ustedes es fundamental, porque es el índice de lo que va a ser el proyecto 2. Entonces, si ya tengo un índice para el proyecto 2, el primer día del siguiente semestre, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el primer subtítulo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Etcétera. Ya saben ese ordenamiento. Entonces, no es que no saben, ya lo pueden hacer. Entonces, pero si no hay un contenido preliminar, no sé por dónde voy a empezar. Cuando no hacen este contenido preliminar, el estudiante está pensando en la parte práctica. Por ahí quiere empezar. Quiere hacer la mezcla con el nanomaterial. ¿Cuándo empiezo el laboratorio? Dice, ¿no? La primera semana del semestre están queriendo entrar al laboratorio. No tienen todavía los materiales, pero ya quieren entrar al laboratorio a hacer las mezclas. Entonces, eso es porque no tienen un orden de su contenido preliminar de su proyecto 2. Entonces, para mí es importante eso para el trabajo de ustedes. Más que para el perfil, para este semestre, es para el siguiente. Entonces, si ustedes tienen un índice ya perfecto y tienen que ir paso a paso, seguro que desde el primer día del siguiente semestre no van a perder el tiempo y van a ir avanzando. Pero si no saben por dónde empiezan, entonces estamos mal. Y seguramente el primer mes no vamos a hacer nada. Y vamos a estar pensando por dónde empiezo, ¿no? Entonces, es importante el contenido preliminar, que no es nada más que un índice de capítulos y subtítulos y subsubtítulos de lo que va a ser el proyecto 2. ¿Hay una forma de hacerlo? No hay general para todos, no hay una forma de hacerlo general. Es propio de cada tema y propio de cada tipología de proyecto de grado. Entonces, esto lo van a tener que armar ahora en el perfil y todos lo vamos a hacer para que todos estén ya listos con su contenido para el siguiente semestre, ¿no? Entonces, eso es indispensable. No nos va a dar tiempo para acabar el diseño metodológico, porque aquí el diseño metodológico
en la investigación también es más importante porque es cómo lo voy a hacer. Y como es la mayor parte es práctico, entonces tengo que explicarlo en esta parte metodológica, ¿no? Entonces lo vamos a dejar el diseño metodológico para la siguiente clase y vamos a posponer el trabajo que pienso hacer ahí en el curso para la subsiguiente clase, ¿no? Y sí, y en lo que nos reste el tiempo, la siguiente clase, ya voy a tener 5 minutos con cada estudiante para ver si ya tiene tema y ya ha buscado algunos temas y ya tiene alternativas o definitivamente no tiene nada. Entonces ya tengo que saber en qué nivel está cada uno. Entonces, como eso es personal, entonces la última media hora que tengamos de la siguiente clase, donde voy a avanzar el diseño metodológico, voy a reunirme con cada uno del curso, con cada estudiante, pero por separado, para ver qué está pensando hacer, qué tema piensa proponer para proyecto de grado. Porque ya nos estamos acercando al límite. Nos habíamos puesto un mes, en realidad el mes se ha cumplido hoy, porque hemos entrado el 21 del anterior mes y con hoy que es 22 ya se ha cumplido el mes, entonces deberíamos estar empezando a hacer el listado de temas. Pero nos vamos a dar una semana más, no hay problema. Pero esta próxima clase, en esta semana, sí voy a tener ya las primeras charlas individuales con cada uno de ustedes para hablar sobre su tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo que deba explicarles mejor, algo que no se está entendiendo? Tienen la palabra. También hoy me debo estar encontrando con más estudiantes que he visto que los han incorporado a la lista, pues yo tenía 15 estudiantes y ahora hay 19. Entonces seguramente hay 4 alumnos nuevos, no sé si están presentes o no, pero a los 4 alumnos en realidad ya se han perdido las explicaciones de los anteriores tipos de proyecto de grado. Voy a poner en algunas diapositivas para que les sirva y ya lo más puntual para cada uno lo vamos a discutir con cada uno de ustedes en las entrevistas personales. Lamentablemente no vamos a poder repetir la clase que hayamos tenido de explicación de los distintos tipos de proyectos de grado, ¿no? Pero no hay problema de que estén esos alumnos nuevos, porque no ha sido culpa de ellos, creo que sea en esta fecha, sino del proceso con el que han ingresado a proyecto de grado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más para complementar? Bueno, si no hay nada, entonces nos volvemos a encontrar el día viernes para complementar este tipo de
proyectos de grado y tener las entrevistas personales por lo menos 5 minutos con cada uno para hablar sobre las posibilidades de su proyecto, ¿no? Hasta luego a todos. Bueno, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Bueno, adiós.